primero sería bueno que hiciéramos como silencio, ¿no? Porque si venimos a conversar entre cada uno de nosotros, seguramente no me van a escuchar. Es importante. Bueno, y los que estén parados, como irse un poquito para atrás para que los demás puedan ver, ¿no? Para colaborar ahí, se va un poco más hacia atrás para que no obstaculicen los demás camaradas. Bueno, compatriotas, pero saludos, como siempre, una camarada, compatriotas. Pero si va a ser una tertulia entre ustedes, entonces ¿cómo hacemos para un foro así? Bueno, compatriota, por favor. Pareciera que es la primera vez que usted viene a un foro. Bueno, saludos al amigo Julio Chávez, diputado a la Asamblea Nacional, combatiente, líder revolucionario de la zona del occidente del país, quien está allí, bueno, con el resto de camaradas, dando esa dura batalla contra esa oposición que pretende transformar la Asamblea en una guarimba permanente contra el gobierno. Saludos a los amigos y amigas concejales de Caracas, Yusef Brito, William Contreras, Alexander Aranguren y los camaradas compatriotas de organizadores de este foro. Bueno, camaradas, lo decía yo ahorita ante los medios, muy corto. Evidentemente que estamos viviendo unos elementos muy parecidos a aquellos que estuvieron alrededor de el 11 de abril del año 2002. De eso vamos a hablar en parte. Padrino López lo ha explicado con mediana claridad. Hay un golpe de estado en goteo, combinado con una serie de acciones que pretenden lograr por la vía de la violencia lo que no han logrado por la vía del voto. Esta derecha evidentemente está desesperada y pareciera que su jefe del Departamento de Estado le dieron la orden de acelerar, de cumplir la orden. Y ante esta desesperación, ustedes están viendo que en los últimos días se ha dado una serie de eventos que están impulsando sin duda alguna una explosión social. Zulia, Vargas, Aragua, Caroní, Maturín, e incluso anoche trataron de levantar una guarimba allí en Propatria, Loma del Planeta, Luperperú. Se parece mucho esto a lo que vivimos hace 14 años. Muchos de ustedes nos acompañaron a esa dura batalla del 11 de abril. Yo era alcalde de la ciudad de Caracas. Y un número importante de los que estamos aquí, bueno, estuvimos en la calle, estuvimos combatiendo por la paz, por la democracia, y al final logramos los objetivos. Por eso lo primero que quiero decirles, camaradas, es que a pesar de las dificultades, ni caigamos en provocaciones, ni nos desesperemos. Porque nosotros no somos ningunos improvisados. Nosotros no llegamos a la política de ayer, ni estamos aquí por elementos circunstanciales. Nosotros vinimos aquí a la política con Chávez para hacer una revolución y con Nicolás. Y eso es lo que vamos a hacer. No importa lo que la derecha pretenda, y no importa lo que el Departamento de Estado de la hora. Hoy voy a hablar de varios elementos. Algunos elementos que yo ya he mencionado en otro foro, pero que es necesario señalarlos como una especie de antecedente para comprender lo que está pasando hoy en Venezuela, que se parece mucho a los eventos que sucedieron en Irak, en Libia y en Siria en este preciso momento, y que aunque nos separan miles de kilómetros, al final el objetivo es el mismo. Allá es derrocar el gobierno del presidente Bashar al-Assad, y aquí es derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Quizás combinan algunos métodos, pero al final
el objetivo es parecido. Y es importante que nuestro pueblo, como Chávez nos lo enseñó, debe estar siempre informado, debe manejar los elementos que están ocurriendo para que no haya sorpresas. Y por eso es importante que este foro lo llevemos barrio adentro, allá a Catia, allá al Valle, allá a Caricuao. ¿Para qué? Para que la gente no caiga en manipulación y no crea que son elementos circunstanciales, sino que es un formato que sencillamente ellos están ejecutando. Bueno, con los saludos y el respectivo, vieron que ya se calmaron. Además, si hablamos menos, nos queda más oxígeno, porque evidentemente está haciendo un poquito de calor. Aquí la que está como pez en el agua es Margarita, que es concejal de Vargas y vive en ese calor permanentemente. Ya está acostumbrado. Bueno, lo hemos señalado así, del paramilitarismo a la parapolítica. Ese es el tema de hoy. Pero camaradas, aquí, cuando hubo la cumbre de Quebec sobre el ALCA, la única voz disidente fue la del presidente Hugo Chávez, que señaló que ante el ALCA, el ALBA. ¿Por qué comienzo por allí? Porque aunque alguna gente del país dice que nosotros cada cierto tiempo hablamos los gringos para movilizar la gente, entonces quieren banalizar esto del imperio. Y yo quiero aquí exponer que no es ninguna banalización, sino que evidentemente lo que está ocurriendo en Venezuela hoy, como lo que está ocurriendo en Medio Oriente, es la orden de los jefes políticos, que es el Departamento de Estado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué quiere Estados Unidos derrocar el gobierno legítimo de Venezuela? Por varias causas, los recursos, pero fundamentalmente porque el comandante Hugo Chávez rompió la hegemonía política de Estados Unidos sobre el continente, la hegemonía política, militar, económica y social, y revirtió un continente que estaba en manos de la derecha para la izquierda. Y no solamente que lo revirtió, sino que levantó el proyecto socialista y puso en boga la lucha de dos modelos: el modelo capitalista impulsado por Estados Unidos y el modelo socialista impulsado por el comandante Hugo Chávez. Y esa lucha se da en Quebec. Comienza en Quebec cuando el presidente Bush reafirma el ALCA para imponerla como mecanismo económico en América Latina, y el presidente Chávez, la única voz disidente, dice que no, que ante el ALCA la alternativa bolivariana para las Américas es ALBA. Allí se inicia la confrontación de dos modelos, uno con Estados Unidos al frente y otro con Venezuela al frente. Esa pelea o esa batalla ideológica avanza cuando el presidente Hugo Chávez logra la derrota del ALCA en Mar de Plata con el ALBA, logra impulsar el Petrocaribe, logra impulsar la UNASUR, Telesur, y culmina con la CELAC. El sueño de Bolívar en 1826 con el Congreso Anfictiónico de Panamá era la creación de una organización de estados en América sin Estados Unidos, decía, del Río Grande hasta la Patagonia. Esa obra de Bolívar, frustrada en 1826, la logra el comandante Hugo Chávez. Y el comandante Hugo Chávez, además, y hay que decirlo, utiliza el petróleo como arma estratégica para la integración latinoamericana y caribeña. Eso que logró Chávez, los Estados Unidos jamás no lo van a perdonar. Haber creado la CELAC sin Estados Unidos y Canadá es imperdonable para un imperio como el gobierno norteamericano. Y por eso es que a la muerte física del comandante Hugo Chávez, del comandante Hugo Chávez, los Estados Unidos dijeron: murió el líder, vamos a retomar la hegemonía sobre América Latina, vamos a retomar el mercado,
vamos a retomar el control político de América Latina. Y evidentemente lo están haciendo, no podemos negarlo. La correlación de fuerza en América Latina ha cambiado desfavorablemente para nosotros en los últimos 2 años. Y es una realidad que tenemos que asumir. Nosotros estamos ahorita mucho más débiles que lo que estábamos hace 2 años, hace 3 años, con el comandante Hugo Chávez. Débiles en cuanto al contexto internacional. En cuanto al contexto internacional. En ese sentido, en una estrategia global, los Estados Unidos logran quebrar el gobierno progresista en Argentina y derrocan a Cristina Fernández y logran imponer allí, por poca mayoría, pero al final logran imponer un gobierno de derecha con el señor Macri. Porque resulta que los principales aliados de Venezuela y que nos ayudaron a salir del golpe y del paro petrolero son el granero de América, que es Argentina, y el gran productor de carne y otros productos, que era Brasil. Entonces, para ellos derrocar a Venezuela, tienen que quebrarle el lomo a Argentina y tienen que quebrarle el lomo a Brasil. Y aparte aislarnos del resto del país. Por ello, en la estrategia global, logran sustituir el gobierno de Argentina y evidentemente logran neutralizar el gobierno de Brasil. A tal punto que si ahorita necesitaran alguna ayuda de Brasil, no la podríamos recibir, porque Dilma está en su propio conflicto, tratando de defenderse de una derecha que la va a llevar a juicio. Y el propio presidente Lula, que está de primero en las encuestas para las elecciones próximas, tratan de enjuiciarlo, porque la idea es volver otra vez a América Latina a la larga noche neoliberal de los 80, con Estados Unidos como regente del poder. Luego de esa estrategia, volver igualmente a uno de nuestros más grandes y fieles aliados, el presidente Evo Morales, en Bolivia, y evitan la reelección, pero igualmente con presiones internas logran que en la reforma constitucional en Ecuador no se pueda reelegir el presidente Correa. Por lo tanto, golpea en Brasil, golpea en Argentina, golpea en Ecuador y golpea en Bolivia. O sea, nos rodean o nos tratan de aislar políticamente en Venezuela, para luego ir por el fruto, por el elemento más estratégico. Y el elemento más estratégico es sin duda alguna la República Bolivariana de Venezuela, donde el centro de la confrontación son 2 modelos. Hay que repetir, son 2 modelos. No son 2 tipos de gobierno, no, son 2 modelos. No es la MUD y el socialismo, no, son 2 modelos. El modelo socialista, levantado por el comandante Hugo Chávez, como alternativa ante los pueblos del mundo, y el modelo capitalista, que pretende otra vez instalarse en América Latina, y para ello es fundamental Venezuela, porque Venezuela pareciera señalar por la providencia, como lo decía Bolívar, a ser un ícono. Hace 200 años aquí se erigió la bandera de la libertad de América Latina. 200 años después se levantan las banderas del socialismo, y ellos saben que si logran quebrar el gobierno socialista, no solamente derrumban América del Sur, sino van a derrumbar los gobiernos progresistas de América Central y todo el trabajo de integración que el comandante Hugo Chávez y luego el presidente Nicolás Maduro termina de consolidar en lo que se llama los 14 países de la cuenca del Caribe. Ahora, para este objetivo en Venezuela, estando claro que es una decisión política del Departamento de Estado, y estando claro por qué quieren derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, hay que señalar que los Estados Unidos para ello utilizan una combinación de varios elementos. Primero, una decisión de 3 sectores en los Estados Unidos: el Departamento de Estado, el Pentágono y el Comando Sur. Son los 3 elementos de la política norteamericana más claros en la necesidad de derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. A lo interno,
ellos necesitan un elemento, es la MUC. La MUC es el instrumento, es la avanzada de los norteamericanos para desestabilizar. Y el tercer elemento en ese juego de golpe de Estado es el paramilitarismo, las bandas criminales, que hoy vamos a señalar cómo de paramilitares pasa a la parapolítica. Es un nivel superior en esta guerra de cuarta generación, del paramilitarismo a la parapolítica. Entonces yo he venido diciendo, y lo afirmo responsablemente en cualquier instancia, y lo he dicho en la dirección nacional del partido, lo hago como advertencia y lo hago como revolucionario, que el papel de los paramilitares colombianos hace 20 años, donde eliminaron el liderazgo político de la UP y diversos partidos políticos en Colombia, que es el mismo trabajo de los mercenarios en Libia, en Irak, en Siria, ese papel lo están cumpliendo y lo van a cumplir las bandas criminales en Venezuela. Entonces, cuando hablamos de paramilitares, yo lo he venido diciendo en diversos foros, no tenemos que imaginar estrictamente alguien uniformado con AUC, no. Eso tuvo una etapa en la política colombiana. Pero los paramilitares que están en Venezuela, les puedo asegurar, son 99% venezolanos. 99% venezolanos. Porque cuando yo hablo de la cultura paramilitar, no es de una nacionalidad, indistintamente que haya nacido en Colombia, es de una práctica de hacer política, de una manera de hacer política, de un método de hacer política. Entonces es importante que nuestro pueblo no crea que es un grupo de la AUC que está por ahí. Puede haberlo, y seguramente lo hay, pero entendamos que es el concepto que se ha aplicado en otros países y ahora pretende aplicarse en Venezuela. Entonces, para ello, camarada, próxima ya en las láminas. El paramilitarismo, muy brevemente, surgió de la guerra de Argelia, en el año 58. Allí los franceses tenían ocupado, colonizado Argelia, y el pueblo se levantó para quitarse la colonia. Ahí se inventaron los primeros grupos civiles que torturaban, que desaparecían, que asesinaban a líderes políticos y líderes sociales. Y ahí surgió el concepto de paramilitarismo. Y uno de los artífices de ese paramilitarismo es un coronel francés llamado Roger Trinquier, que hizo un libro al final del 58 que se llamó La Guerra Moderna. Y él ahí explica cómo, para proteger al ejército formal de investigaciones por derechos humanos, se utilizan civiles que hacen el trabajo sucio. Y el trabajo sucio es la eliminación, la tortura, la desaparición forzosa. Y en ese libro él decía, hasta ahora la guerra se ha luchado por el control del territorio. En la guerra moderna la lucha será por el control de la población. O sea, habla el paramilitarismo como un instrumento de infiltración en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de paramilitares, no tenemos que esperar un ejército así, 20, 50 hombres uniformados. No, no. Están camuflados, están diseminados, están insertados en la propia población. Por ejemplo, seguramente aquí el 99.99999 son de la revolución, pero yo no descartaría que aquí haya un paramilitar. Yo no lo descartaría, que haya venido aquí a informarse, que haya venido aquí a ver quiénes son el panel, que esté con su celular en este momento tomándome fotos. No, y yo no lo digo echar de broma, yo lo digo de verdad. Yo lo digo de verdad. Entonces aquí podría haber un paramilitar sentado tranquilo, pues un joven, un adulto tranquilo, tomando fotos y aplaudiendo y diciendo que viene la revolución. Entonces el paramilitar no es un ejército formal, no, es un mecanismo de infiltración de los pueblos para luego causar desestabilización, desestabilización mucho más adelante. Próximo. Bueno, como ustedes saben, pues yo sé que ustedes saben bastante de esto porque
porque tenemos como 3 años hablando de esto. En cuanto al concepto paramilitar, son organizaciones de carácter civil, armadas, actúan de manera independiente sin ser soldados, no se someten a leyes del país, no se someten a la obligación del respeto de los derechos humanos. Y en teoría, los paramilitares no quieren el gobierno, en teoría. Luego, esto va avanzando. Próximo. En América, el paramilitarismo surgió en Colombia. Y surgió en Colombia con este nefasto personaje que se llama Álvaro Uribe Vélez, quien fue gobernador de Antioquia. Y en su momento, como gobernador de Antioquia, creó las autodefensas. Era un concepto para defender supuestamente a los comerciantes y a los ganaderos del avance de la izquierda o del comunismo. Este señor, como gobernador, impulsa la autodefensa y siempre tuvo una relación directa con las Autodefensas Unidas de Colombia y los capos paramilitares de Colombia, hasta que en su gobierno se logra hacer una especie de trato entre los jefes paramilitares para desmovilizarlos en una estrategia donde se pactó con los jefes paramilitares, se desmovilizaron en Colombia, pero parte de ellos se movilizaron hacia la frontera colombo-venezolana, como lo vamos a ver a continuación. Próximo. Ya son conocidos por ustedes estos capos del paramilitarismo. Unos fueron asesinados por enfrentamiento entre ellos como mancusos y otros fueron deportados a los Estados Unidos. Próximo. Esto ya es parte de la historia que quiero hacer llegar para que entendamos cómo llegamos aquí. Próximo. ¿Cómo actúan los paramilitares? Mediante el mecanismo de extorsión, mediante el cobro de la vacuna, mediante el tráfico de drogas y armas, mediante el sicariato, muertes por encargo, mediante el desmembramiento, particular manera de ejecutar los crímenes con la más proclive violencia, a los fines de intimidar y aterrorizar a las personas para evitar denuncias y mediante la tortura. Son diversos mecanismos de intimidación y de acción por parte de los paramilitares. Próximo. Esas acciones paramilitares tampoco son novedosas en Venezuela. Tenemos ya años viviéndolo. La primera acción paramilitar pretendía una acción en la propia capital del país y nuestro gobierno detuvo a más de 130 paramilitares colombianos en la Quinta de Tari. Solo estoy haciendo esto para memoria, para hacer memoria. Próximo. Otra acción paramilitar fue el asesinato de nuestro fiscal Danilo Arnold. Otra. Y la última acción paramilitar que está en juicio fue el aberrante asesinato de nuestro amigo y compatriota, líder revolucionario, Robert Serra, quien después de hacer una investigación se concluyó que un individuo de una célula paramilitar, que además dirigía una plaza de droga en el urbanismo de La Paz, en combinación con una banda común, logró infiltrar la seguridad de Robert Serra para asesinarlo en forma horrenda y causar lo que ellos denominan el terror. Porque uno de los mecanismos del paramilitarismo es causar terror, es uno de los objetivos principales y están diseñados y entrenados para esos efectos. Próximo. Una acción muy cercana, y es importante señalar, es que lamentablemente en Venezuela, y hay que decirlo, aquello que veíamos con estupor hace 10 años, que ocurría en Colombia, que era picar con sierra, desmembrar, quitar cabezas, aunque suene dramático, hay que decirlo, ya ahora es una práctica cotidiana en Venezuela. ¿Qué significa eso? La cultura paramilitar. Esos instrumentos del terror instaurados en Colombia e instaurados en Siria, donde decapitan a la gente para causar terror, lamentablemente está ocurriendo en Caracas y en zonas cercanas a la capital del país. ¿Qué significa esto? Que esa cultura paramilitar ya está en la propia capital de la República. Y ese plan en desarrollo, que antes tenía solamente elementos en la frontera, ya está diseminado en todo el país y está enclaustrado en la propia capital de la República en estos momentos. Próximo.
Este es un solo ejemplo de una cabeza colocada en la plaza de Pariaguán hacia el oriente del país. Por razones obvias no voy a estar mostrando este tipo de fotos, que hay múltiples, y que en las redes sociales, con estupor, cualquiera puede ver cómo los criminales no solamente se filman cuando descuartizan, porque a ellos les conviene que se sepa, ellos les conviene, porque ellos quieren aterrorizar a la población, y la única manera es diseminar, es vender el mecanismo de intimidación que ellos ocupan. Próximo. Vamos a verlo ahí. ¿Cuáles son los objetivos del paramilitarismo? ¿Cuáles son los objetivos? Tienen varios objetivos. Cuando ellos se dedican a asesinar a policías, a guardias nacionales y a militares, sea en servicio o sea libre, pretenden que desmoralizar la fuerza pública. Si ellos agarran un policía y lo descuartizan, si agarran un policía y lo queman en vía pública, le queman su casa, etcétera, pues hay un mensaje directo hacia la policía. Y evidentemente eso hace que los aspirantes a policía sean cada vez menos y que la baja en policía sean cada vez más, porque se sabe que el que porte un uniforme policial es objetivo de los paramilitares y de las bandas criminales. Entonces, el principal objetivo del paramilitarismo es, o no el principal, hay varios objetivos. Objetivo 1, y no por eso es más importante, desmoralizar la fuerza pública. Objetivo 2, infundir miedo en la población para poder someter. Si en un barrio se descuartiza un comerciante, o como se dictó toque de queda en el cementerio y se mató a un comerciante libanés, pues después que tú matas a uno, el resto cumple tus órdenes. Cuando vengan con la extorsión, todo el mundo va a pagar, y cuando vengan las órdenes paramilitares, todo el mundo las va a cumplir. Porque si evidentemente viste que asesinaron al que no la cumplió, el resto tiene que cumplir. Entonces el segundo objetivo es causar miedo, causar desasosiego, causar confusión y causar sometimiento de la población civil. Otro de los objetivos, ocupar el territorio. Ese es fundamental y es parte de la guerra que estamos viviendo. Y es una guerra, hay que decirlo así. Es una guerra y hay que decirlo así. Estamos en una especie de guerra del crimen organizado y el paramilitarismo contra el gobierno revolucionario. Hay que decirlo por la calle del medio, indistintamente de lo que diga la derecha. Y hay que decirlo en radio, hay que decirlo en prensa, hay que decirlo en televisión. No es un secreto, hay que decirlo. Entonces, en este objetivo se ocupa el territorio porque ellos necesitan desplazar para ocupar. ¿Desplazar a quién? Desplazar a la policía, desplazar a los militares, desplazar a los líderes sociales para ocupar el territorio, el control territorial. Porque una guerra se avanza en la medida que tú controles el territorio. Entonces, es otro de los objetivos. Cuarto objetivo, desplazar al Estado. Y este objetivo hay que decirlo, se está cumpliendo en algunas partes del país. Por ejemplo, en los corredores que ya vamos a hablar, se ha dictado toque de queda. Por ejemplo, pasar por el túnel cercano a la Cota 905, han dictado toque de queda después de las 7 de la noche. Y toda ambulancia, guía de protección civil, policía o guardia, que pase por el túnel le disparan. Entonces, ¿qué significa eso? Hay control territorial. Y cuando nosotros nos cuidamos y no pasa por ahí, ¿qué significa? Que están desplazando al Estado. Cuando nosotros decimos no pase ninguna patrulla o ambulancia por toda esta zona, ¿qué significa? Que ellos nos están desplazando, están cumpliendo el objetivo de desplazar al Estado. Y otro objetivo consecuente es que van fortaleciendo lo que yo he denominado la industria del crimen organizado. Es una inmensa industria que mueve cientos de miles de millones, fundamentalmente mediante el delito de vacuna, extorsión y secuestro, que da grandes ingresos a las bandas criminales, y eso les permite comprar armas, el mercado negro de las armas, y comprar funcionarios, y hay que decirlo, comprar funcionarios civiles, policiales y militares. Y no son los primeros policías, militares o civiles que los hemos encontrado involucrados, aliados directamente con las bandas.
y es lo que se denomina el crimen organizado. El crimen organizado es cuando, más allá de una banda común y corriente que roba o que atraca, o una banda común y corriente, cuando esa banda se articula con la policía, se articula con los organismos de inteligencia, tiene contacto con la fiscalía y el sistema judicial, se denomina el crimen organizado, porque se eleva de nivel y se transforma en una estructura de poder formal. Entonces, de esa manera, compatriotas, el crimen organizado pasó de Colombia a Venezuela hace aproximadamente una década. Esto no es un problema que ocurrió de un día para otro. Es un problema que se fue extrapolando, se fue ubicando, se fue estructurando. Yo recuerdo cuando Julio Chávez, hace varios años, nos informaba de la presencia de las águilas negras en Barquisimeto. Y vino para acá con información, y fuimos al CEBIN, y Julio Chávez informaba cómo en Barquisimeto habían comprado centros comerciales, los paramilitares, cómo tenían negocios productivos, y cómo se estaban instalando con el mecanismo de la extorsión y la vacuna. Y él lo informaba aquí hace más o menos 4 o 5 años, y en varias oportunidades trae información de la instauración del paramilitarismo en la zona del Lara y en sectores específicos, incluso de poderosos empresarios que forman parte del paramilitarismo colombiano y del crimen organizado. Así que es una práctica, esto no llegó de un día para otro, entonces fue extrapolando y se fue ubicando paulatinamente en el país. Próximo. Principalmente en 2 estados, en el estado Zulia y en el estado Táchira. En esos 2 estados yo puedo decir con propiedad que funciona el crimen organizado. Sectores donde la mayoría de la población paga vacuna, paga extorsión, y la autoridad ejerce mucho más el crimen organizado que el propio Estado. Entonces, en esos municipios se ha desplazado el Estado y por debajo hay una especie de suprapoder que es el crimen organizado. Esto está fundamentalmente en Táchira, ocurre en toda la zona de frontera, en Delicia, en Ureña, en San Antonio, en Capacho Viejo y en La Fría. En esos 5 municipios, una especie de corredor fronterizo, allí funciona el tráfico de drogas, el contrabando de gasolina, el contrabando de extracción, amparado por la banda de los Rastrojos y la banda de los Jurabeños, que son 2 bandas del paramilitarismo colombiano. De esas bandas se han desmantelado incluso varias bandas. Con la OLP ha desmantelado varias bandas. Pero sin duda alguna lo que quiero señalar es la presencia estructurada en zonas del país. Próximo. Y otro sector que controla el crimen organizado desde hace varios años es lo que se llama los 5 municipios de la zona sur del lago de Maracaibo. El municipio Miranda, el municipio Machique, el municipio Bachaquero, el municipio Colón. Son 5 municipios donde se permeó el crimen organizado desde Colombia hacia Venezuela, y efectivamente ellos allí ejercen tanto control que nuestros alcaldes revolucionarios en la zona son permanentemente amenazados, asediados, e incluso no pueden hacer actividades públicas sin el visto bueno del crimen organizado. Por ejemplo, al alcalde Tiberio Bermúdez, alcalde de Miranda, en diciembre pasado, él iba a hacer la fiesta patronal de los puertos de Altagracia, y el crimen organizado le mandó a pedir una vacuna. Él, por supuesto, no la pagó, hizo la fiesta, y pasaba una lancha patrullera por la zona del lago y ametrallaron la fiesta. Y es un alcalde, y no estoy hablando de Siria, estoy hablando de Venezuela, y estoy hablando de un alcalde del PSUV, y no estoy hablando de hace 20 años, no, yo estoy hablando de el diciembre pasado. Entonces, ¿qué significa esto? Que la guerra del paramilitarismo no es un cuento nuestro, no es una cosa que estemos inventando, no es algo que estemos poniendo de moda para que la gente hable bien o hable mal, no, es una realidad. Pero lo importante es que la realidad la asumamos, la conozcamos y nos preparemos para enfrentarla y para derrotarla. No que nos amilanemos ante ella, sino que asumamos que, bueno, es una realidad, y una realidad dirigida, lo digo desde el Departamento de Estado norteamericano, es una estrategia de causar violencia para retomar lo que el comandante Hugo Chávez
les quitó con la integración latinoamericana y caribeña. Próximo. Yo he esgrimido por ahí un término que lo he denominado los corredores de la muerte. Digo los corredores de la muerte porque son así. El que entre la fuerza policial o militar que entre en estos corredores es asesinada o será asesinada hasta que nosotros no logremos desplazar. Usted lo conoce muy bien, son varios mapas. Aquí en esta zona hay tres bandas que funcionan: la del Pampi, la de los sanjoneros y la de los guayabos. Y aquí está la autopista, aquí está el túnel y aquí está el circundante, que es la cota 905 con el sector donde lamentablemente ellos están instalados. Y fíjense, aquí está el SEBIN, miren. Esto ocurre a solo 1 kilómetro del SEBIN. A solo 1 kilómetro del SEBIN está esta zona. Próximo. Son diversos sectores. Este es el sector Las Quintas del cementerio. El sector Las Quintas se conecta por la parte de abajo con la cota 905. Es toda la copa de la parte de arriba del cementerio, y por el otro lado se da a la avenida principal del cementerio. Todo esto es una zona controlada por el crimen organizado. Próximo. Este es un sector que se llama La Invasión, que está por la cota 905, cerca del Pinar, a solamente 500 metros de la Policía Nacional Bolivariana y 700 metros de una sede de la Guardia Nacional. Esta zona de La Invasión se conecta con esta parte superior, esta a la vez con Las Quintas y esta con el cementerio. Allá actúa la denominada Banda del Cotorro. Próximo. Esta otra zona donde se conecta la parte alta de La Vega, el sector Las Casitas, el sector Las Torres, se va por la parte de arriba y llega hasta la calle 18 del Valle y el sector La Montañita del Valle. Próximo. Igualmente aquí está, ¿ven? Corredor de La Vega. Entonces se conecta La Vega, Las Casitas, Las Torres, se va por arriba, por toda aquí, se va por arriba aquí y baja por toda la calle 18 del Valle. Entonces ahí se conecta Coche, Valle, Santa Rosalía, el cementerio, Las Quintas, cota 905, 1 de Mayo, La Vega. Eso es lo denomino yo un corredor de la muerte. Están interconectados internamente. Próximo. Y aquí está más específicamente dedicado esto a la zona, a la calle 1 de Mayo. Ustedes la conocen. La calle 1 de Mayo es la calle alterna a la autopista. Cuando ustedes van hacia el valle, esa calle que ustedes, ese barrio que ustedes ven pintadito con barro barro tricolor y que hay una calle en la parte de arriba. Ese lado del lado izquierdo, yendo de aquí para allá, es la calle 1 de Mayo. Si usted la va por la calle 1 de Mayo hacia arriba, llega al sector de los sin techo. Y de los sin techo se conecta con las Marías. Y las Marías es la parte alta de los 70. Con los 70 te conectas con la parte alta del valle. Y ahí se conecta con la intercomunal del valle y hacia el final con la calle 18, La Montañita y Coche. Próximo. Entonces, yo lo denomino corredores de la muerte porque en esa zona se ha instaurado el crimen organizado y se han asociado lo que llaman las megabandas. Y han colocado los sistemas de comunicación que para que usted entre a cualquiera de esos barrios, están los veriteros en la parte de abajo que informan por radio cuando entra cualquier carro extraño o cuando entra cualquiera que pudiera pertenecer a los servicios de inteligencia o a la fuerza pública. ¿Qué significa eso? Que los objetivos que yo señalé aquí, ahí se han cumplido. ¿Qué se ha cumplido? 1. Ocupación del territorio. 2. Desplazamiento del Estado. 3. Amedrentamiento de la población. 4. Terror a los cuerpos de policía. Esto que estoy diciendo aquí no es una teoría. Yo quisiera que fuera, como me gustaría a mí que fuera una teoría,
una hipótesis. Lamentablemente no es una hipótesis, es un hecho consumado, instalado en nada más y nada menos que en la capital de la República, para no irme más adentro a los otros corredores que están en el resto del país. Próximo. Hoy voy a introducir un elemento que se llama el elemento de los desplazados urbanos. ¿Qué son los desplazados urbanos? Los desplazados urbanos se le denominó a un fenómeno en Colombia cuando los paramilitares iban ocupando poblaciones y por terror las poblaciones enteras huían. Miles de colombianos que viven en Venezuela, gente honesta, es producto del desplazamiento de la violencia en Colombia. Eso que ocurrió en Colombia hace 20 años está ocurriendo ahora en Venezuela. Pero está ocurriendo en Caracas. Las bandas criminales, por razones obvias, en este escenario hay algunos líderes desplazados urbanos. No los voy a nombrar por razones obvias. Aquí conmigo hay algunos líderes que hoy están en estado de muerte. Hoy. No los voy a nombrar por razones obvias. Y aquí hay algunos líderes con los que hemos trabajado el problema de los desplazados urbanos. ¿Qué son los desplazados urbanos? Son en el Guarataro y los eucaliptos. Los delincuentes le llegan a los líderes sociales del PSUV, y los líderes del PSUV y le dicen: te me vas de la casa ya. La gente tiene que agarrar su ropita, irse y abandonar la casa. En el Guarataro ya ocurrió en 29 viviendas. En Cota 905 en 68. En la zona del 1 de Mayo, el cementerio, en más de 90 residencias que han sido abandonadas. Nadie denuncia porque lo asesinan, pues. El que denuncia esto lo asesinan con la familia. Y entonces la gente tiene que agarrar su ropa, abandonar el lugar e irse. Entonces, esto ocurre en los desplazados urbanos dentro de la ciudad. ¿Y quién está ocupando esto? Lo está ocupando el crimen organizado para guardar secuestrados, para guardar armas, para guardar drogas, sencillamente para el control territorial de la zona. ¿A quién están impulsando al desplazamiento urbano? A los líderes sociales, a los líderes políticos del PSOV y a los policías. Le dice a los policías: tienes 72 horas y no te queremos en el barrio. Y el policía tiene que irse. Y los que no se han ido, lamentablemente han sido asesinados. Hay innumerables casos de oficiales de policía que han sido asesinados y sus viviendas han sido saqueadas por las propias bandas criminales. Próximo. Pero este fenómeno, que denominamos el paramilitarismo, ha dado un salto, que ahora se llama del paramilitarismo a la parapolítica. ¿Y qué es la parapolítica? Es cuando elementos de la política se salen del marco normal del debate político, ideológico, electoral y utilizan el crimen, el asesinato y la violencia como instrumentos para obtener por la vía de la violencia lo que no se ha obtenido por la vía de las armas. En Colombia eso se usó durante 20 años. Existió un partido llamado Unión Patriótica, al cual le eliminaron más de 3.000 dirigentes sindicales, estudiantiles, campesinos, líderes políticos. Los fueron asesinando y a otros fueron desplazando del territorio. Por favor, por allá. Los fueron desplazando del territorio. Eso, lamentablemente, ha comenzado a ser usado por algunos líderes de la ultraderecha venezolana. Responsablemente, tampoco voy a decir que toda la derecha venezolana está en esto. Hay que decirlo, porque uno tiene que ser responsable. Pero un partido como Voluntad Popular, que es un partido de ultraderecha, sabemos que hay elementos concretos de inteligencia y procesales que señalan los lazos de ese partido político con la ultraderecha y, por supuesto, con bandas criminales de carácter paramilitar. Es lo que se denomina del paramilitarismo a la parapolítica. Próximo. Ustedes van a recordar, por ejemplo, cómo este señor, Niño Jesús, ¿verdad?, que está preso, porque nosotros somos muy malos y metemos a los niños inocentes en la cárcel,
Este dirigió una acción llamada La Salida, pero en esa acción llamada La Salida comenzó nada más y nada menos que por Táchira. Qué cosa tan casual. Y en Táchira utilizaron elementos del paramilitarismo para dispararle a guardias nacionales y a militares. Y luego se extrapolaron al estado de Mérida y a otros estados del país con la misma práctica. Yo quiero recordarles que por esos hechos no solamente está preso este señor, sino fue preso el alcalde de San Cristóbal, el señor Ceballos, quien encapuchado él directamente, no lo mandó a hacer, él se encapuchó para dirigir bandas. Es lo que se llama la parapolítica, o sea, el instrumento de la violencia con fines políticos. Próximo. O, no tenemos el video, pero lo voy a recargar, el jovencito Loren Salén, miembro de las bandas de Voluntad Popular. Yo quiero recordar, ¿cómo que se llamaba el grupo de ellos? Jabú, el grupo Jabú. Yo quiero recordar que el grupo Jabú fue enviado a Israel hace aproximadamente 3 años a entrenarse en técnicas paramilitares. Y ese grupo Jabú igualmente fue llevado a Colombia, de lo cual hay pruebas. No estoy hablando aquí bolsería. Y este jovencito fue que ha estado grabado diciendo que había que causar violencia y asesinatos él decía muñequitos de líderes políticos. O sea que cuando nosotros decimos que la parapolítica y es parte de la dinámica venezolana, no estamos hablando bolserías, no estamos hablando tonterías como alguna gente habla. Hay elementos de juicio que nos señalan que por lo menos este partido político tiene lazos directos con la ultraderecha, con el Departamento de Estado y por supuesto con las bandas paramilitares y las bandas criminales que suben de nivel, por decirlo así, cuando se introduce la violencia criminal con el elemento de carácter político. Próximo. Bueno, aquí yo hablo del manual de Genchar, que es aquel manual que aplicaron hace más de 10 años en las llamadas revoluciones naranjas en el este europeo y que han pretendido instalar en Venezuela, pero no han podido levantar esos mecanismos, pero lo han intentado en varias oportunidades y ahí está la gente de Jabú y otras organizaciones de ultraderecha entrenadas en el exterior. Próximo. Comencé con los gringos y tengo que retomar los gringos otra vez porque es parte de una concatenación de hechos que nos tiene que clarificar que esto fue un golpe de Estado en desarrollo dirigido una vez más desde el Departamento de Estado norteamericano. 3 elementos que certifican esto. El señor Obama el año pasado había dicho que la orden ejecutiva no era una orden contra Venezuela, sino contra 7 funcionarios. Hace unos meses acaba de decir que Venezuela, reafirma, es una amenaza inusual y extraordinaria. ¿Qué significa eso en términos criollos? Que el señor Obama dio un plazo máximo de 1 año para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cuando el presidente de los Estados Unidos emite una orden, le está dando la orden al Pentágono, al Comando Sur y a las agencias de inteligencia que instrumenten los mecanismos necesarios para derrocar el gobierno por las vías que son. Esto no es un cuento, es una realidad. Hay gente que lo banaliza, lo agarra a mamadera de gallo, pero es una realidad concreta. Ahora, el que lo quiera creer, lo cree, el que no quiera, no lo cree, pero esto es una realidad. Segundo elemento, próximo. Existen 2 diarios muy poderosos en Estados Unidos, que es el Washington Post y el Miami Herald. Estos diarios son instrumentos del Departamento de Estado, son como la vocería oficial. Por ejemplo, si usted ve decir algo en venezolana de televisión, usted puede decir que son la vocería del gobierno bolivariano. Bueno, algo así similar son el Washington Post y el Miami Herald. O sea que ahí no dice nada porque se les ocurrió. En el Washington Post dice: Venezuela requiere desesperadamente una intervención política exterior. Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes están desesperados por una intervención? ¡No! Pero ahí lo dice. Que aquí ustedes están desesperados por una intervención.
Entonces, evidentemente que no somos la gente honesta, trabajadora, decente, no. Evidentemente que está hablando por los grupos ultraderecha que están vueltos locos, Y por eso señala ese diario. Próximo. El señor John Kerry ha emitido hace 10 días una declaración muy preocupante. ¿Qué dice aquí? Todos debemos enfocarnos en Venezuela. Estamos preparados para comprometernos en un diálogo pleno. Estamos preparados para ayudar a que Venezuela vuelva a ponerse de pie económicamente. Ay, pobrecito. Pero tenemos que tener una autoridad ejecutiva en Venezuela. Ah, no puede ser con Nicolás, tiene que tener otra. Una autoridad ejecutiva en Venezuela que esté dispuesta a respetar a la gente. Ah, claro. Como Nicolás Maduro no respeta a la gente, ellos están dispuestos a levantarnos económicamente siempre que haya una autoridad dispuesta a respetar a la gente y a respetar el ejercicio de la ley. Ah, no, ya entendemos. Yo me había confundido, ya entendí. No es con Nicolás. Ellos necesitan un hombre inteligente, un hombre de cara bonita, un hombre tranquilo, sosegado, amoroso, como Leopoldo López, por ejemplo, como Capriles, como María Corina, como Ledesma, como Ramos Ayú, un hombre inteligente, que es un hombre de unidad, que es un hombre de consenso y que es un hombre que se merece, ¿ves? Se merece ser presidente porque además tiene luchado por esos 50 años. Entonces, camarada, esta es la acción de John Kerry, camarada. Ya, vamos a escuchar. Después lanzamos los eslogans para que no rompamos esto. Entonces, camarada, cuando yo hago estos tres elementos, declaración del presidente Obama, luego titular del Washington Post y luego declaración de John Kerry, no tengan la menor y absoluta duda que hay un golpe de Estado en desarrollo dirigido por el Departamento de Estado, aupado por las agencias internacionales y que tiene como instrumento nada más y nada menos que la Asamblea Nacional como la guarida donde se han querido refugiar y transformar la Asamblea en un suprapoder por encima del resto de poderes en Venezuela y generar desde la Asamblea un clima desestabilizador que les dé las condiciones el 11 de abril para aplicar la Carta Democrática. Porque allí, este es Carlos Bermúdez, en otra parte, ahí está, con la Carta Democrática. Ahí está. Porque además viene la reunión de la OEA y los Estados Unidos están haciendo el lobby porque la MUD pidió aplicar la Carta Democrática y los Estados Unidos están haciendo el lobby para discutir la Carta Democrática. Pero necesitan violencia, necesitan sangre, necesitan represión para señalar que hay violación de los derechos humanos. Entonces el señor John Kerry está esperando que aquí le brinden el escenario. Y lo que está ocurriendo hoy, en este momento exacto en Venezuela, es que la derecha venezolana, cumpliendo orden del Departamento de Estado, tiene que generar las condiciones para que la OEA le aplique a Venezuela la Carta Democrática y evidentemente lo señala muy claramente el señor John Kerry. Próximo. Déjalo en el anterior. Hay 4 juegos ahorita. La derecha se ha lanzado la enmienda, la cual, de darse, no tiene carácter retroactivo, o sea que no le serviría. El referéndum, para el cual hoy han comenzado a recoger el 1% de la firma, para crear la base que solicite el referéndum. No es que ahorita, oye, para que estemos claros, las firmas que se están recogiendo ahorita no son para el referéndum. Es el mecanismo previo para que puedan solicitar el mecanismo de referéndum. Después que llene este primer requisito y que el Consejo Nacional Electoral revise que se ajuste al reglamento para los efectos del referéndum, será que vendrá la recolección de la firma. Pero por lo que yo he visto, ese mecanismo es bastante cuesta arriba. Pero bueno, como lo vimos en los medios ahorita,
es un mecanismo constitucional y nosotros estamos de acuerdo. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Nosotros no le tememos al referéndum ni a ningún mecanismo de carácter electoral. Nosotros fuimos al referéndum del año 2006, un revocatorio y terminó en reafirmatorio. Nosotros estamos pulidos en la batalla y si nos tocara en un supuesto negado ir a un referéndum, 2004. estoy seguro que este partido y este gobierno tiene la capacidad de remontar la cuesta y obtener una victoria Entonces, ¿dónde estriba el peligro en este momento? La enmienda no es posible o no se aplica para este periodo. El referéndum, yo les puedo asegurar que esa gente no va a lograr el mecanismo referendario. La renuncia del presidente está descartada desde todo punto de vista. ¿Qué les queda? Solo un camino: la violencia, la explosión social, el caos que genere una cantidad de muertos que a la vez permita a los organismos internacionales aplicar la Carta Democrática. No tiene otra salida. Por ello, este partido tiene que prepararse para la batalla, tiene que prepararse para estar en las calles y tiene que prepararse para la movilización permanente, como lo hicimos en el año 2002. Aquí el escenario que viene es casi una copia exacta del año 2002. Aquí nos toca calle, calle y más calle, organización y más organización, conciencia y movilización, articulación y unidad perfecta. Unidad perfecta. Aquí no puede haber diatribas internas, grupitos, aspiraciones particulares o salvadores de la patria. Aquí hay un solo gobierno, un solo partido y una sola revolución, la revolución de Hugo Chávez Frías. Próximo. Oigan esta declaración que está en quinto día de hace 15 días. Es una entrevista que le hacen a líderes de bandas criminales en el sector del cementerio. Y miren lo que dice: nosotros podríamos bajar las armas y dejar la guerra solo si los diputados de la Asamblea Nacional vienen y negocian con nosotros para que ellos investiguen a la OLP, al CEBIN y CICPC. No queremos gente del gobierno aquí. Si no quieren gente del gobierno, ¿de qué diputados estarán hablando? De Julio Chávez no es, porque Julio Chávez es de la revolución. Entonces, ¿de qué diputados estarán hablando? De los diputados de la MUT, ¿verdad? Entonces, no queremos gente del gobierno aquí. ¿Qué significa? Eso es una opinión política. Esa opinión significa que esas bandas criminales están claramente afectas a la oposición y contrarias al gobierno revolucionario. Ellos son responsables de muchas cosas. Aquí hay chavos que nunca han robado y que desde que un kilo de pasta cuesta 1.500 se han dedicado a robar. Esta es una declaración bien extensa en quinto día que señala que evidentemente los jefes de banda están politizados, tienen una opinión política, tienen un afecto pues, hacia un sector de la política venezolana. Yo por razones obvias, por razones de seguridad no lo voy a decir, los servicios de inteligencia sí lo saben y ojalá y lo podamos probar dentro de poco, pero les puedo asegurar que en las últimas semanas líderes políticos de la ultraderecha venezolana han hecho reuniones con jefes de bandas en la ciudad de Caracas. Tenemos elementos para ello. Si lo podemos probar, porque una cosa es la verdad policial y otra cosa es la verdad procesal.
A veces inteligencia sabe algo, pero no encuentra cómo probarlo porque son mecanismos de inteligencia, de infiltración, de seguimiento, de escucha, de seguimiento electrónico. Pero ya en este momento hay enlace entre la banda del Valle, la del cementerio, la Cota y elementos de la oposición venezolana en la ciudad de Caracas. Y eso no es porque la MUD quiera hacer una amistad, irse a tomar para ahí una cerveza, o hacer un sancocho, o una política de diálogo con estos criminales que están claramente identificados, sino que evidentemente esta es la muestra de la parapolítica, o sea, el elemento de utilizar las bandas criminales, ¿para qué? Para desplazar al liderazgo político, y lo digo aquí, para asesinarlo a la hora de un hecho sobrevenido. Yo lo dije en la dirección del partido. Yo no tengo la menor duda que si ocurriera un hecho sobrevenido, aquí esas bandas criminales tienen objetivos claramente identificados. Y es donde entonces se comprueba el nivel que se pasa del paramilitarismo a la parapolítica. Porque los políticos utilizan las bandas criminales como instrumento de la violencia o como instrumento para obtener sus objetivos. Fíjense, les voy a hacer una referencia que está ocurriendo. Les voy a invitar a que busquen en internet y lean el siguiente artículo. El artículo dice así: Medellín, análisis urbano, 15 de abril, año 2016. Fresquecito, hace apenas 8 días. Les voy a dar un extracto de este artículo. Medellín, análisis urbano. O sea, quien lo publica es Análisis Urbano, 15 de abril 2016, por YouTube. Y se denomina la paratranquilidad urbana. Oigan, la paratranquilidad urbana. Muy rápidamente, ¿qué es la paratranquilidad urbana hoy en Medellín? No estoy hablando de hace 10 años, no. Hoy. Medellín ha sido colocada como una de las ciudades de mayor paz, donde se acabó el homicidio, donde se acabó el tráfico de drogas, donde se puede invertir y todo el mundo es feliz. Eso es absolutamente falso. Lo que ha pasado en Medellín es que las bandas paramilitares se instrumentaron con el poder político y con la policía y se han reducido los homicidios porque todo el mundo paga vacuna, todo comercio paga, todo ciudadano paga, incluso el ciudadano de a pie paga. Por ejemplo, para que las rutas de autobuses y carros vayan a los barrios, le pagan una cuota a los planes en los barrios. Para que el servicio público vaya a los barrios, le pagan igualmente. Para que los centros comerciales abran, le pagan. Para que las bodegas abran, le pagan. Y casi para toda actividad productiva pagan. Entonces venden que es una ciudad de paz. No es una ciudad de paz, es una ciudad bajo el control paramilitar. Y entonces a eso se le ha llamado la paratranquilidad urbana. Eso aún no ha ocurrido en Venezuela, gracias a Dios, pero advierto que de no tomar las medidas estructurales para enfrentar al crimen organizado y la parapolítica, en no menos de 2 o 3 años podríamos estar en ese nivel donde se reduzca que seguramente el delito del homicidio, pero aumente el delito de la extorsión y todo el mundo termine pagándole a las bandas criminales. Eso ocurre en los 5 municipios de la zona sur del lago y en los 5 municipios de la frontera. Pero si no ejercemos una acción de Estado, integral de Estado, podría que esas bandas criminales sigan avanzando en su estructuración hasta que lleguen a ocupar territorios completos donde todo el mundo, bajo el envenenamiento y la extorsión, sencillamente termine pagando y luego haya un silencio absoluto de todo el mundo. Todo el mundo se silencia. Fiscales,
jueces, policías, y todo el mundo termine pagándole a las grandes bandas del crimen organizado. Eso, lean ese artículo recomendable para que ustedes vean allí lo que podría pasar en Venezuela. Ahí, 15 de abril. Allá en Medellín hay ahorita, se calcula que hay 350 megabandas y 1000 plazas de droga, bajo la complicidad y el discurso de tranquilidad del alcalde, del gobernador, y todo el mundo feliz, porque todo el mundo cobra y todo el mundo se beneficia del crimen organizado, que es ahora un inmenso negocio, que es lo que yo he denominado por allí el negocio del crimen organizado. Y para terminar, compatriotas, vamos a terminar con las declaraciones de nuestro ministro de Defensa, el general en jefe Padrino López, quien acaba de señalar hace una semana, hace 4 días, que hay un golpe de Estado en desarrollo. Lo dice él en el sector político, en el sector militar, lo digo yo en el sector político. No tengamos la menor duda de eso. Hay un golpe de Estado en desarrollo en este momento en Venezuela. Y están utilizando elementos objetivos. No dudamos y no estamos evadiendo responsabilidades de que por la caída de los precios del petróleo, nuestro pueblo ha sido sometido en los últimos 2 años a desabastecimiento de alimentos, a larga cola, a la angustia de pararse en la madrugada, en la noche, a dar vueltas por todas partes para conseguir uno que otro producto. Es una realidad que estamos enfrentando. Y ahora vamos a enfrentar con el abastecimiento de los alimentos a través de los consejos comunales directamente, con los CLAC, que está impulsando el presidente Nicolás Maduro. Es una guerra dura, estamos dando la batalla. No vamos a obviar de que hay una crisis energética. Creo que hoy la han sentido aquí. Si alguien lo duda, una crisis energética que nos ha llevado al ahorro energético. La derecha sabe que se le está acabando su tiempo y está aprovechando esos elementos objetivos como el desabastecimiento, problemas de salud, las bandas criminales y la crisis eléctrica para impulsar una explosión social. Ayer hubo intentos de saqueo y algunos saqueos incluso en Zulia, en Aragua, en Vargas, en Caroní, y trataron, en la zona de Miranda, y trataron de levantar una guarimba, por lo menos cacerolazo, en Loma Urdaneta, en Propatria, en Ruperto Lugo. Y seguramente vendrá. Entonces, hay que advertir que este elemento social se va a profundizar en los próximos días. Y entramos en un momento parecido al 11 de abril. De ahorita a junio será como 1 mes y medio de candela pública, compatriotas. Preparémonos por lo menos para 60 días de resistencia y de dura batalla en las calles de Caracas y en las calles del país. Preparémonos y organicemos para que trabajemos a la mano el gobierno revolucionario, el partido, el polo y el poder popular. Si actuamos como actuamos en el año 2002, no tengan la menor duda que superaremos esta ola golpista. Y para que pase, por supuesto, es fundamental el concepto de la unidad. ¿Qué hacer? 4 cosas fundamentales y luego vendrán algunos talleres al respecto. Primero, la primera, esto. Comunicacionalmente, informar al país, generar la matriz de opinión y los debates en radio, prensa, televisión, en la asamblea, de que hay un golpe de Estado en desarrollo y que pretenden utilizar los elementos objetivos para causar violencia, porque están desesperados, porque los gringos les han pedido violencia para aplicar la Carta Democrática en Venezuela, y que los próximos 60 días vamos a estar sometidos a una guarimba permanente. Y esta gente, si se conecta con las bandas criminales, como está ocurriendo, seguramente va a haber un arrecio
de las bandas criminales, en el asesinato de policías, en el asesinato de militares y el asesinato de líderes políticos. Seguramente las semanas por venir van a reciar, porque estos líderes de la ultraderecha le van a decir que necesitan sangre, necesitan violencia, necesitan que la gente se asuste, necesitan que la gente se amedrente. Entonces, la primera batalla que tenemos que dar es la batalla comunicacional en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, que nuestro pueblo esté informado. Un pueblo informado es un pueblo que combate, un pueblo desinformado es un pueblo que se anarquiza y que lo domina fácilmente. Por eso el comandante Chávez se dirigía a nosotros permanentemente, y seguramente el presidente Nicolás Maduro en las próximas horas y otros voceros van a estar ocupando importantes espacios para que esto se divulgue, y usted tiene que divulgarlo, salir de aquí y reunirse con su BC, con su CLP, con su grupo social, con la gente allá adentro, barrio adentro. Tienen que informarle que hay que prepararse para 60 días de dura batalla. 60 días de dura batalla. Y depende de nosotros si son más o son menos. Si los derrotamos en menor tiempo, bueno, es una batalla. El paro petrolero duró como 70 días y lo aguantamos. El golpe de Estado no fue solamente el golpe de Estado, fue enero, febrero, marzo, abril, fueron 4 meses y lo aguantamos. La guarimba fueron casi 5 meses y la aguantamos. Entonces nosotros tenemos capacidad, si superamos el golpe de Estado, la guarimba y el paro petrolero, seguramente, igualmente, vamos a resistir, vamos a vencer y vamos a triunfar una vez más por Chávez, por Nicolás y por nuestro pueblo. Segundo elemento, estamos esperando que nuestro partido, creo que el lunes lo va a hacer, se va a juramentar las nuevas direcciones regionales del partido, para luego estructurar las direcciones municipales. Es importante y fundamental porque necesitamos dirección política. En toda batalla tenemos dirección política. Pero por ahora es importante que el liderazgo popular por parroquia nos comencemos a articular. Y nos comencemos a articular en 3 niveles. El primer nivel, y ya esto lo hemos practicado en Caracas en muchas oportunidades, se llama movilización. Cada parroquia tiene un punto de concentración a la hora de una emergencia. Por ejemplo, en la parroquia Sucre, en la Plaza Sucre de Katia. Ahí se concentra, por decir, nuestras tropas. En la parroquia San Juan, en la Plaza Capuchino. En Antímano, en la Plaza Bolívar. Entonces, cada parroquia en Caracas tiene un sector. En el Valle es la Plaza Bolívar del Valle. Entonces, en Caracas, no lo recuerdo ahorita con detalle, lo que quiero dar es referencia. Pero se ve que los que me están preguntando no han venido a las otras clases. Porque los que han asistido a todas las clases deberían sabérselo ya, porque este plan en Caracas tenemos practicándolo 15 años. 15 años en Caracas. Aquí la primera fase se llama movilización, y es que a la hora de una emergencia llamamos a movilizar y nos debemos concentrar en los principales puntos por parroquia. Luego esperar hacia dónde es la gran concentración, si es hacia rodear el Palacio de Miraflores, si es hacia el Fuerte Tiuna, si es hacia el Fuerte Tiuna y el Palacio, si es hacia el Fuerte Tiuna, el Palacio y el CN al mismo tiempo, o la línea política que llegue de parte del gobierno y del partido. Entonces, la primera fase se llama movilización. La segunda fase se llama contención. Y eso ya lo vamos a trabajar con equipos particulares en cada parroquia. Y consiste que si hay una marcha, sea un hecho sobrevenido, sea una guarisma en que levanten alcantarillas, en que coloquen barricadas, con grupos sociales organizados en las parroquias y colectivos afectos al partido. Y hago el siguiente acotación. Oiga, no colectivo de malandro. Hago la siguiente acotación.
porque por ahí hay muchos delincuentes que se amparan las banderas de la revolución y se hacen llamar colectivos para extorsionar. Así es. Cuando yo hablo de colectivos, son de los grupos sociales, organizados, que tienen trayectoria en esta ciudad, que han estado en todas las batallas, que estuvieron a Guarimba y que logramos desmantelar muchas actividades de estas. Porque ahora, les digo, hay una práctica, una desviación de gente que se agrupa y entonces comienzan a actuar como que fueran bandas paramilitares y lo hacen a nombre de la revolución, y esto no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia. golpeada, maltratada, le colocaron una bolsa, le querían incriminar un grupo de bachaqueros. ¿Pero qué fin? Porque no solamente es eso que lo aceptamos. Coño, pero qué carajo no vas a terminar la vaina. ¿Estamos claros? Para no desviarlo. Nosotros también hablamos, yo siempre he hablado, lamentablemente, de la penetración de la delincuencia en las bandas, en las policías. Ustedes saben que yo, durante 6 meses que estuve allí, se desmanteló 24 bandas policiales. Así que lamentablemente el crimen organizado, las mafias y también la oposición tiene sus instrumentos dentro de los cuerpos de policía. Y es una realidad que tenemos, no la podemos obviar. Pero lo importante entonces, primera fase, movilización. Segunda fase, contención. Eso lo hicimos en el año 2002, cuando comenzó una guarimba y comenzaron a levantar alcantarillas. ¿Qué hicimos? Los grupos organizados del Partido Socialista y grupos sociales, quitamos la barricada, colocamos la alcantarilla, quitábamos los obstáculos, quitábamos los cauces, etc. O sea, era un instrumento pacífico en los barrios para volver a la calma. Y la tercera fase, que solamente, por supuesto, será ordenada por el presidente de la República, y es la fase, por decirlo así, de defensa abierta de la revolución, donde sin duda alguna actuará la Milicia Nacional Bolivariana, que es el instrumento jurídico constitucional de la República, y seguramente el Partido Socialista Unido de Venezuela en la tarea que nos deja. Entonces aquí vamos a prepararnos para la batalla. Nosotros no vamos a caer en provocaciones. Nosotros no somos generadores de violencia. Nosotros nunca hemos querido la violencia porque no nos ha hecho falta para obtener el poder y ganar 19 de 21 elecciones. El mecanismo constitucional que venga, nosotros lo asumimos y daremos la batalla como siempre le hemos dado. Pero si vienen a pretender quemar la ciudad y asaltar el poder por la vía de las armas, nos encontrarán como nos encontraron en el año 2002. Y este servidor que está aquí, humilde servidor de la revolución, así como dijimos en el año 2002 que no pasarán, y así como lo dijimos hace 14 años, hoy le decimos, compatriotas, con Chávez en aquel momento y con Nicolás Maduro, aquí estamos para estar en la primera línea de batalla y defender a esta revolución, a este gobierno y a este socialismo. Así que yo les agradezco su presencia, pero más que venir aquí a lanzar consignas, que siempre son buenas, este es un foro informativo, es un foro pedagógico, es un foro educativo para que ustedes reafirmen su conciencia social, su conciencia política, sepan que vienen momentos duros, que vienen momentos de batalla, y ante los momentos de batalla, momentos de resistencia, momentos de victoria. De aquí vámonos a la Plaza Bolívar, donde el presidente Nicolás Maduro está convocando una movilización para estar alerta ante las acciones que la derecha hoy pueda generar.
¿Tiene alguna pregunta? Vamos a la Plaza Bolívar. Rodilla en tierra, claridad ideológica.